Voy a tratar de cambiar aquí. Bien. Estamos nuevamente y espero que ya estemos también por medio de Facebook. Estamos en una nueva sesión de nuestro seminario de democracia cultural, pandemia, crisis y utopía. Y en esta ocasión vamos a hablar en específico sobre educación y cultura. Vamos a tener 3 ponencias principalmente, y en la primera vamos a contar con la participación de la maestra Diana Corona Martínez. Después vamos a contar con la participación del maestro Alberto Isaac Herrera, y finalmente del maestro em, ah, Hugo Barranco, ¿sí? Pérez, para que nos presente un trabajo en conjunto con el maestro Víctor Morales Carpintero. Vamos a empezar entonces, maestra, el micrófono es todo suyo. Adelante. Sí, muchas gracias, maestra. Bueno, pues, gracias a los presentes por su tiempo. Entonces, comienzo. Bueno, yo tenía preparada una presentación. Actualmente me desempeño como docente en un colegio de bachilleres. Este colegio está ubicado en una región que se llama, bueno, en un municipio que se llama Alzayanca, que está por el norte de Tlaxcala. Entonces, menciono esto porque tiene un contexto importante debido a que es una zona semirural. Entonces, hace poco tuvimos la presentación, o se desarrolló más bien dentro del colegio, una feria gastronómica que tiene mucha relación con el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, he desarrollado Disculpe, un texto. Sí. disculpe, ¿podría abrir su cámara para que la podamos ver? Voy manejando, Ay, entonces Dios mío. es un poco complicado, pero no se Ok, preocupen. Sí, muchísimas gracias. bueno. Okey, bueno, entonces, en todo entorno de aprendizaje hay una cultura predominante que influye sobre todos los otros componentes del entorno. En la mayoría de los entornos de aprendizaje, la cultura se toma por sentado o puede estar más allá de la conciencia de los alumnos y aún más de los profesores. Se debería prestar especial atención a los factores culturales y sobre todo cómo implementar los diferentes componentes de un entorno de aprendizaje. La elección del contenido, las competencias y actitudes a promover, la relación entre los instructores y los estudiantes y muchos otros aspectos de un entorno de aprendizaje tendrán una profunda influencia sobre la cultura dominante de una institución o una clase. Por lo tanto, en un entorno de aprendizaje, cada uno de los componentes recibirá la influencia de la cultura predominante. Por ejemplo, los padres tienden a llevar a sus hijos a escuelas que representan sus propios valores y creencias, y por lo tanto, las características de los alumnos en esa escuela también tendrán la influencia no solo de sus padres, sino también de su escuela. Esta es una de las diversas formas en que la cultura puede autorreforzarse. Considerar que la cultura puede ser una buena o mala influencia para un entorno de aprendizaje dependerá si se comparten o se rechazan los valores que están en cada escuela. Bueno, dado que las culturas predominantes son dominantes, es muy difícil cambiarlas. Considerar que la cultura puede ser una buena o una mala influencia para un entorno de aprendizaje dependerá si se comparten o se rechazan los valores y las creencias de la cultura dominante. Sin embargo, las nuevas tecnologías, y especialmente en tiempos pandémicos como los que acabamos de pasar, nos permiten desarrollar nuevos entornos y se tiene la oportunidad de crear una cultura que pueda soportar los valores y creencias que consideran importantes para los alumnos de la actualidad. Por ejemplo, en un entorno de aprendizaje online se puede crear una cultura que refleje el respeto mutuo, la apertura a los diferentes puntos de vista, la argumentación basada en evidencia y razonamiento,
el aprendizaje motivante y entretenido, la explicación de los valores, la transparencia en las evaluaciones, etcétera. Como resumen, puedo decir que la cultura es un componente crítico para el entorno de aprendizaje. Es importante ser consciente de la influencia que ejerce en los entornos de aprendizaje e intentar adaptar esa cultura para el tipo de aprendizaje que creamos sea más eficaz para los alumnos. Finalmente, cierro con unas preguntas de reflexión. Son las siguientes. Bueno, dice, coincide con mi definición de cultura para el contexto de un entorno eficaz de aprendizaje. Puede describir la cultura de la institución en la que trabaja. ¿Cuáles son sus características y objetivos principales? Hay muchas culturas aparte de la suya materia o dentro de su lugar de trabajo. Puede describir la cultura de la clase que imparte. ¿Qué ha heredado de la cultura y qué ha cambiado o qué ha creado? Comparte la opinión sobre la importancia de comprender la cultura en un entorno de aprendizaje. Y finalmente, la cultura es algo que el profesor puede o debería ignorar. Concluyo mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Diana. Agradecemos en un momento dado su participación en esta sesión del seminario. Vamos ahora a escuchar al maestro. Vamos ahora a escuchar al maestro Isaac, que se encuentra por aquí, maestro. Gracias, maestra Lupita. Buenas tardes. Adelante. Sí, pues primero agradecerle a usted por coordinar este espacio, al maestro Daniel por gestionarlo. El pasado 26 de abril, el maestro Daniel organizó el coloquio de la Universidad Pública y en ese evento presenté el título Libertad de Pensamiento, Cultura Humanista y la Formación Global, que está relacionado con lo que hoy quiero compartir con ustedes y que titulé Educación y Cultura o de la libertad de pensamiento para actuar a favor de la vida. Bueno, voy a dar lectura a mi trabajo. Comienzo con una cita de Sófocles. Acostada en medio de la desdicha, el alma ve mucho. Introducción. Dado que la conjunción entre educación y cultura representa un elaborado esfuerzo de comprensión y valoración sobre las tareas que deben asumir las instituciones educativas, sabiendo además que son tareas únicas de nuestra condición y especie, porque los humanos somos seres complejos gracias al desarrollo de la cultura, no me limitaré a seguir la postura de un solo autor, ni un sentido específico que defina unívocamente educación o cultura. En cambio, por el carácter tan abierto y general del tema, integraré 4 posturas o miradas volcadas sobre un mismo asunto para intentar responder por qué debemos confiar en la educación como acción real de transformación de cualquier sociedad, sin importar sus coordenadas espaciales o temporales. Expongo las siguientes reflexiones a favor de los medios para que exista la tan problemática pero necesaria libertad de pensamiento. Pensar la relación entre educación y cultura representa para mí descubrir la oportunidad de convertirnos en seres libres. Podrá creerse que tal principio ético es inalcanzable, ya que cada día nos exponemos a un mayor peligro en medio de sociedades vigiladas, controladas y sometidas con más violencia y crueldad, y que solo oscurecen nuestro horizonte de libertad. Contra esta tendencia real, propongo un contrapeso al alcance de las posibilidades existenciales de nuestra especie: luchar por el pensamiento libre, cuyo trasfondo antropológico social y ético-ontológico reviso brevemente en textos emblemáticos de Zygmunt Bauman, Roman Ingarden, Victoria Camps y Paul Ricoeur. 1. La educación y la cultura expuestas a peligros globales, por lo que requieren de un pensamiento que combata el mundo líquido. En el libro sobre la educación en un mundo líquido, podemos leer varias ideas de Zygmunt Bauman
que advierten sobre el estado de indefensión moderno de la educación y la cultura. Los poderes económico y político globalmente al servicio de la guerra, la industrialización, la tecnociencia, la hegemonía de determinada lengua, raza o escritura, la imitación de actitudes provocadoras de personajes con alta demanda en las redes sociales, hacen estallar espiritual y materialmente la conciencia del individuo, quitándole la confianza en su capacidad de elegir y transformar su mundo inmediato. Todos, cito a Bauman, descubren pronto que no hay nada destinado a perdurar, mucho menos para siempre. Objetos que hoy nos recomiendan como útiles e indispensables tienden a convertirse en historia mucho antes de haber tenido tiempo de asentarse y convertirse en una necesidad o un hábito. Fin de la cita. Esta es la razón por la que la educación y la cultura están asfixiadas en el contexto, en el exceso, perdón, de instrumentos, de estrategias y de información. Y desgraciadamente también yacen silenciadas, pues las respuestas más contundentes que esperamos de ellas ahora deben resonar en niveles de comunicación e integración globales a los que muy pocos expertos acceden. Como consecuencia, se siguen desechando las iniciativas cívicas y civilizatorias de las instituciones educativas, señaladas de tradicionales, olvidándose de la identidad, la autonomía y del sentir social de respeto y compromiso hacia la nación. En su lugar, insiste Bauman que sobre todo las universidades, pero lo podemos ver desde las escuelas de educación básica, las universidades se convierten en lugares ahistóricos de aspiraciones superficiales, conducidas por organizaciones alejadas del bien público. Es verdad que hay un fuerte sentimiento de rebelión por parte de los inconformes, maestros y estudiantes principalmente, pero es mayor su conformismo. Si la indisposición a construir una sociedad diferente se mezcla con dejarse atrapar o moldear por la vida líquida, entonces la educación no tiene porvenir, porque no habrá iniciativas que apunten a trabajar en dirección a la revolución cultural, caracterizada, de acuerdo con Bauman, por la movilidad de conciencias sociales logradas y afinadas por la enseñanza de calidad dada en las escuelas, la cual propicia y propaga, dice él, la apertura de la mente, no su cerrazón. ¿Cómo avanza la mentalidad abierta y crítica capaz de formarnos para respetar y protegernos unos a otros? Contando con docentes preocupados, vuelvo a citar, por un daño aún más pernicioso que los inmediatos efectos que supone el hecho de lanzar a las universidades en brazos de los mercados de consumo. Se trata de la suspensión o el abandono de los proyectos de investigación de su devenir superfluo, fin de la cita, y de todas las actividades de estudio que realzan la importancia de la interacción entre congéneres. Aunque la opinión del autor de Vida Líquida podría parecer gris y repetir el desencanto de los pensadores humanistas del siglo XX, me parece original su deseo de articular un nuevo sentido del humano, de lo que nosotros somos los sujetos, de lo que nosotros somos los sujetos posmodernos, arrojados al ciberespacio, cuya acción social plantea la discusión y entendimiento de temas o situaciones que trasciendan las limitaciones con las que llevamos combatiendo más de un siglo. Con tal ahínco que estemos convencidos de luchar por el derecho a expresar nuestro pensamiento y hallar y defender las condiciones de vida digna para nuestra especie y para la naturaleza, habitada por muchas otras formas de vida. Digamos, en términos filosóficos, para cerrar este primer punto, que Bauman nos propone como vehículo de cohesión entre cultura y educación la desmitificación antropológica como del hombre como ser moldeable y manipulable cada vez que se le presentan instrucciones sobre qué debe pensar o hacer. Él puede desarrollar un suficiente grado de conciencia sobre su capacidad de inconformarse y empezar a tomar decisiones potenciales al cambio. Pensar con la novedad de hacerlo en dirección a acciones globales, enfrentando el contexto de la pospandemia, la posguerra, la posmodernidad, el poscapitalismo, etc. 2. Alentar el pensar libre es responsabilidad de la educación. Sin este fin ético no puede haber cultura. La postura de Bauman es convincente porque deja ver un escenario real. El ser humano avanza en medio de muchos cambios
y necesita aprender a sobrevivir en su mejor creación, es decir, la cultura. Se puede reconocer dónde está la alternativa para protegerse y debe ser capaz de aceptar una nueva visión de sí mismo. Pero tal facultad toca un plano que ya no es únicamente antropológico y social. Es también un asunto que atañe a la ética y a la ontología. De ahí que el filósofo polaco Roman Ingarden haya mostrado que el sujeto ético es el que comprende la relación profunda entre responsabilidad y libertad. Si una renovada subjetividad habrá de surgir del pensar libre, entonces hay que preguntarnos dónde encontrará el ser humano la razón más clara y convincente para aceptarse responsable de sí mismo y de los otros. Dicha responsabilidad posee el sentido de actuar a favor de la vida, cuanto ella es definida por la coexistencia y la autoafección. En otras palabras, el centro de acción de una persona que toma la iniciativa, sensible a la influencia de su exterior, porque hablamos de un sujeto responsable de la vida en común. Aunque su punto de partida no es la educación, Ingarden insiste en la formación racional y abierta de la persona para desarrollarse, cito, sensible en su modo de ser y en su conducta, y al mismo tiempo dotada de una conciencia que puede negarse a cualquier clase de desbordamiento irresponsable. La dicotomía entre lo abierto y lo cerrado del pensar libre, conciencia activa y pasiva, representa para el discípulo de Edmund Husserl el ejemplo de la superioridad de la vida intuitiva sobre la programación artificial. Tratándose de un texto aparecido por primera vez en 1968, debemos reconocer el valor actual de la postura de Ingarden en su libro sobre la responsabilidad. Cuánto bien nos hará recordar que el fundamento de la educación es la cercanía y no el distanciamiento, el encuentro de dos rostros y no la simulación de la presencia. Educar es alcanzar horizontes y al mismo tiempo poner límites. Educar es en esencia la acción de pensar la vida. Y como se trata de un pensamiento libre, tal y como lo puede reconocer un sujeto racional, tanto en el orden individual como en el social, de la toma de conciencia de que existe una interacción esencial con lo que nos rodea. Entonces, no puede el individuo ético sino aceptar libremente su responsabilidad de cuidar la vida, de obrar responsablemente, respondiendo al valor de la vida. Pero ¿cómo encaja la visión ético-ontológica de Ingarden en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier nivel de estudios? ¿Cómo advertir que la educación debe hacerse responsable de despertar el deseo de libertad de pensamiento? Lo contrario significaría sufrir consecuencias fatales, porque lo que no está a favor de la vida está en su contra. Para responder a mi inquietud, la misma de muchos docentes, al preguntarnos qué podemos hacer para frenar el horror de la crueldad e indolencia colectivas, para evitar que la irresponsabilidad siga causando tanto sufrimiento y muerte, propongo, entre otras acciones fundadas en la reflexión filosófica, la lectura y discusión del libro Creer en la educación, la asignatura pendiente de la filósofa española Victoria Camps. Se trata de un ensayo que expone con sencillez y profundidad los cambios que ha tenido la educación en Occidente, evitando un pesado enfoque histórico o académico, porque para la autora lo importante a destacar es que la educación consiste, cito, en enseñar a admirar del modo debido, o dicho de otra forma, enseñar a distinguir lo que es admirable de lo que no lo es. Efectivamente, la educación tiene que conseguir despertar pasiones, intereses y afectos. Educar es, en cierta manera, mostrar lo que merece ser imitado, con qué ideales o personas habría que identificarse. Fin de la cita. A partir de la experiencia cotidiana de ir o estar en la escuela, la autora aprende la experiencia directa de todo lo que ha significado para el ser humano estudiar, adquirir conocimiento, tomar decisiones en el contexto de su formación. Camps analiza el papel de la familia, de los maestros y apela a la misión ética de la educación superior. Critica los malestares de la sociedad tecnificada y especializada, causantes de la educación sin norte, así le llama ella, cuyos efectos negativos muestran que, vuelvo a citar, la educación de los últimos años no ha sabido transmitir el valor del esfuerzo. Culturalmente, esto se verá reflejado en el paso a una vida de inmadurez y aburrimiento, tanto en lo individual como en lo colectivo. Si la educación es el terreno para cultivar que nos provee la cultura,
Deberemos mejorarla humanizando éticamente sus procesos y aceptar que es nuestro deber más inmediato. El buen camino comienza desde la motivación que dan los padres para que los niños anhelen crecer en un mundo de interacciones felices y duraderas. ¿Cuál es entonces el lugar de la libertad? Dejemos que la propia autora nos responda. Y cito, es una cita un poco larga, la leo. Dice Camps, la educación es importante porque evita la simplificación del concepto de libertad. Ser libre tiene un sentido negativo que quiere decir exclusivamente ausencia de normas y un sentido positivo que apunta a la capacidad individual de decidir y actuar libremente. La autonomía moral consiste en la capacidad de la persona para decidir y pensar por sí misma, no en la ausencia total de normas, sino en la capacidad de crear normas propias. Desde tal perspectiva, con el fin de orientar y dirigir todo el proceso que conduce a la autonomía o a la madurez moral, la educación debería proponerse como mínimo dos objetivos. El primer objetivo es enseñar a decidir y escoger bien. Mejor dicho, enseñar a tener criterios para escoger, porque el bien y el mal no siempre están claramente diferenciados. El segundo objetivo es inculcar criterios para saber escoger, lo que a su vez quiere decir ayudar a la persona a construir una personalidad, un carácter. Los filósofos griegos se inventaron un concepto, virtud, para indicar el conjunto de cualidades que la persona debía adquirir para ser excelente. Fin de la cita. 3. A manera de conclusión, la libertad de pensamiento, sustento de vida. Llamaré finalmente la atención sobre el papel que juega la educación superior, la universidad, para proponer un cierre a mi consideración. La universidad pública le da la oportunidad a cualquier individuo que se forme en ella de convertirse en un ser que piensa libremente. Para lograrlo, deberá actuar a favor de la educación y la cultura, por difícil que resulte, de tal manera que su acción esté sujeta al sentido ético más elevado, hacerse responsable de sí mismo y del otro, cultivando las virtudes necesarias puestas al servicio de la vida. Solo así podrá asumirse como ser educado y ser de cultura. Conviene retomar aquí la definición que da Michel Henry de la cultura, y lo cito: toda cultura es una cultura de la vida, en el doble sentido en que la vida constituye a la vez el sujeto de esta cultura y su objeto. Es una acción que la vida ejerce sobre sí misma y por la que se transforma a sí misma en cuanto que es ella misma la que transforma y lo que es transformado. Cultura no se refiere a nada distinto de esto. Cultura designa la autotransformación de la vida, el movimiento por el que no cesa de modificarse a sí misma para alcanzar formas de relación y de cumplimiento más altas, para acrecentarse. Fin de la cita. Convencido de la misma tarea, el filósofo francés Paul Ricoeur escribió Cómo salvar la oposición entre cultura universitaria y cultura salvaje. La primera pugnará por un saber libre a cargo de la enseñanza de principios morales y sociales en su debido contexto y tomando como máxima la transformación de la mentalidad de sus partícipes, y la otra, aunque aparentemente deseable por radical, pondrá en peligro permanente los fines de la educación. Se espera globalmente que la universidad sea el centro de investigaciones de vanguardia, pero igual de importante es que no pierda de vista su misión emancipadora. La inquietud filosófica de Ricoeur por la educación superior responde al ideal académico de buscar la verdad sin coacción. Sensible a los acontecimientos mundiales que dieron forma a la nueva universidad después de la década de los 60 del siglo XX, el autor de Finitud y Culpabilidad pudo percibir, además del conflicto y la tarea que terminó por preocupar a varios pensadores, la crisis de la educación traducida en un terrible deterioro de los valores universales de la cultura. Escribió que, cito, el desdoblamiento entre una concepción liberal y una concepción radical de la universidad constituyen un temible peligro para la institución universitaria, que se encuentra herida en la representación que ella se hace de sí misma. La idea misma de búsqueda de la verdad, sin traba y sin coacción, era y sigue siendo un proyecto crítico, pero este proyecto crítico se oscurece desde que el cometido de promoción social amenaza con poner la institución universitaria al servicio de la estructura social existente y con hacerla cómplice de la resistencia al cambio de los poderes establecidos. El proyecto crítico se oscurece doblemente si además la competencia de focos culturales extrauniversitarios despoja a la universidad de su cometido crítico y creador de vanguardia. Fin de la cita.
El parecido con nuestra realidad, apenas unos 40 años de distancia, no es coincidencia, sino la causa de un sinnúmero de problemas irresueltos, donde cobró auge la posmodernidad, cuando ya era visible la necesidad de hacer cambios a fondo en la educación superior. Pero nuestro autor se ve impelido, cito, a responder constructivamente a la crisis, proponiendo una zona de permeabilidad entre la institución universitaria propiamente dicha y el mundo de la cultura extrauniversitaria. Primero, necesitamos aceptar o convencernos de que el destino del trabajo llevado a cabo en la educación superior es alcanzar o conquistar un pensar libre. Esto significa tener libertad para construir el conocimiento, para hacer que interactúen diversas disciplinas, fomentar la creatividad que impulsará la ciencia, al arte, a la literatura, a la música, etcétera. Cito a Riquer. De modo que los conocimientos especializados puedan ser siempre situados en la perspectiva del movimiento global de la cultura. ¿Puede un médico ignorar la psicología y las ciencias sociales en una época que la mayoría de sus pacientes están enfermos de su civilización? ¿Puede ignorar un arquitecto la biología humana, la sociología urbana? ¿Y puede un ingeniero ignorar la economía política? Fin de la cita. Luego, tenemos que participar activamente en la toma de decisiones que involucran cambios positivos por el bien de la universidad, en el entendimiento de que, cito, no hay búsqueda libre de la verdad que no sea una búsqueda en común. Si la libertad de pensamiento no despierta el auténtico compromiso de generar condiciones de vida deseables para los demás, entonces difícilmente habrá acuerdos y se optará por defender posturas radicales. Aun si las condiciones sociales ameritaran el surgimiento de movimientos revolucionarios, escribe Riquer, ser reformista hasta el fin para la universidad es ser a mediano o largo plazo revolucionario para toda la sociedad. Además de la legítima autonomía de los procesos administrativos al interior de las escuelas de educación superior y la vital confluencia entre universidad y cultura no universitaria, es importante impulsar los medios de comunicación que proyecten el pensamiento libre de su comunidad. Y dado que mucho de este éxito depende de empezar siendo un buen estudiante o un buen maestro, se tendrán que desarrollar las capacidades que transforman el conocimiento en un saber asimilado, retenido y mejorado. Cito nuevamente y por último a Paul Ricoeur, no se trata solo de dominar los conocimientos que se hallan entre los bastidores de la producción moderna, sino además de los medios de cultura que condicionan los socios. Esta tarea reviste ciertamente un sentido diferente en el secundario, la secundaria y en la enseñanza superior. En el secundario se trata de enseñar el uso inteligente de los mass media, pone el ejemplo. En la enseñanza superior se trata de dedicarles una crítica explícita a nivel de los presupuestos económicos, sociales, culturales. La universidad es crítica ya en cuanto a ejercicio libre de conocimiento teórico, pero hoy ya no basta que los investigadores sean conciencias críticas por el solo hecho de que son investigadores. Para la gran masa de aquellos que no siguen, sino de lejos, el trabajo creador del pensamiento, es necesario hacer explícito el contenido crítico del saber en marcha respecto del campo de la cultura total. Fin de la cita. El postulado que al final integra las ideas de los autores expuestos es sin duda creer en la educación. Sin ella, el ser humano no puede descubrir la oportunidad de convertirse en un ser libre, y la consecuencia es el fin de la cultura. Sabemos que tarde o temprano llegará la extinción de nuestra especie, pero absurdamente damos por hecho que nada en nosotros habrá cambiado, incluso en el momento más terrible. La cultura nos educa para saber algo más real y verdadero. Puede ser que el animal racional que hoy somos o fingimos ser, a falta de cultura, se convierta en algo diferente, un monstruo descontento que de su destrucción solo retiene el ciclo infinito de su insaciedad y su locura. Me parece que es insuperable el genio de la tragedia griega citado al principio. Acostada en medio de la desdicha, el alma ve mucho, pues saber que es posible haber devenido a menos antes de desaparecer nos da un horizonte más amplio para actuar y evitar que suceda. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Isaac. Muy interesante todo lo que nos dice y como siempre, integrando a grandes pensadores. Gracias.